de Javier Milei. Hemos establecido contacto con un internacionalista peruano, profesor universitario, para que nos explique su reacción ante el anuncio de esta victoria que por un margen mayor de que se había previsto, más de 11 puntos de diferencia de Javier Milei sobre el señor Sergio Massa. Óscar Vidarte, muchas gracias por estar con nosotros en RPP y muy buenas noches. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches, un placer estar en tu programa. Tu primera reacción ante el anuncio de esta victoria y además con esta amplitud, 11.5 puntos más para Milei que para Massa. Bueno, tengo dos reacciones rápidas. La primera es que la voluntad de cambio fue la que predominó. Finalmente creo que la población quería un cambio y ni el kirchnerismo ni la derecha tradicional representaban un cambio, mientras que Milei representaba un cambio, además, un cambio bastante duro y radical. Me parece que eso es lo primero. Y lo segundo es que nuevamente las encuestas han demostrado que les ha costado un poco entender o tratar de reflejar a la población, ¿no? O el interés de la población, ¿no? Lo vimos en las PASO, Milei no apareció pues en el escenario, en las encuestas. Luego en la primera vuelta vimos a un Massa sorprendente y ahora en la segunda vuelta una diferencia de 12 puntos que creo que no había ninguna encuesta que había pronosticado, menos aún luego del debate, que creo que para todos era evidente que Massa tuvo un papel importante y el papel de Milei fue lamentable. Pero a pesar de todo eso, las encuestas no nos dieron no reflejaron lo que era pues este interés de cambio de la población, que lo hemos visto en provincias como Córdoba, donde la diferencia entre Milei y Massa era de 70 versus 20%, es decir, y justamente son las provincias más afectadas por la pobreza y la violencia, así que yo creo que eso es lo primero que encuentro para resaltar. ¿A quién se parece Milei en el Perú? La corriente política que la ha encarnado, que la ha promovido, que la ha hecho aparecer en el centro de la escena política argentina, aquí se puede parecer en un país en donde la derecha con frecuencia es populista y no tiene este furor privatizador y ultraliberal que se ha mostrado Milei, por lo menos en sus propuestas, ¿no? Sí, la pregunta es difícil porque creo que no hay un personaje que tenga un perfil de las características de Milei, que sea pues, que tenga un discurso tan violento, tan confrontacional, pero también con una literatura con una narrativa tan anarcocapitalista. No hay algunos intentos por ahí en redes de gente que quiere parecerse a Milei, pero en verdad no existe un político importante que tenga ese perfil. Lo que sí existe, de alguna manera, es sectores políticos que con sus diferencias, uno más cercanos a la ultraderecha racista española, otros más conservadores, otros más anarcocapitalistas, pero que de alguna manera se reúnen en torno a este grupo que conocemos como la extrema derecha, ¿no? Y creo que ahí sí tenemos políticos que pueden Óscar encajar. Vidarte, yo te ruego que nos expreses, Milei, ¿qué reacción, qué primera reacción tiene usted ante las palabras pronunciadas 14 minutos por el candidato que ha ganado las elecciones esta noche? Fernando, nuevamente. La verdad es que no hay muchos comentarios. Es una típica respuesta de un candidato ganador. Me parece que va en la línea de lo que viene diciendo, de que va a llevar a cabo reformas radicales, estructurales, profundas, ¿no? Y a pesar de su intento conciliador, de tratar de abrir, ¿no?, el gobierno a todas las fuerzas que quieren aportar, pues es evidente que él entiende pues la política en blanco y negro, ¿no? Las cosas se hacen así, cualquier otra fórmula que no vaya por el camino de la libertad y la apertura y lo que él considera pues políticamente correcto, pues está completamente equivocado. Así que y lo único que sí me sorprendió es que no haya hecho ninguna referencia al llamado del candidato Massa, ¿no? Que hubiese sido también una muestra de intento por demostrar que es alguien que respeta las reglas de la democracia, ¿no? Considerando su perfil bastante intolerante y poco democrático que ha mostrado durante toda la campaña. Él se definió como un presidente liberal libertario. ¿Cómo explicaría usted en la cátedra universitaria o aquí en RPP cómo entender en el Perú
esta definición que se ha autoaplicado, liberal libertario? La verdad es que cuando se habla de Milei se hablan de muchos términos, ¿no? Él habla ahora de liberal libertario, en otra ocasión se ha denominado como un anarco capitalista, ¿no? Yo creo que todos esos conceptos se resumen en es un ultraliberal, ¿no? Es decir, él entiende pues la dinámica, todo lo entiende de una perspectiva liberal económica, digamos, ¿no? Él inserta cualquier tipo de relación humana dentro de lo que son las reglas del mercado, digamos, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, todo en la sociedad y toda la dinámica social, por eso se le criticó mucho cuando habló de la venta de órganos, de la venta de armas, porque toda dinámica social la entiende dentro de una, y él lo ha demostrado siendo además congresista, ¿no? Incluso estando a favor y en contra de ciertas medidas, y todo bajo esta premisa súper dogmática que él trae pues consigo, ¿no? Todo lo entiende inserto dentro de una dinámica de mercado y en la cual siempre lo más importante es promover la libertad extrema del individuo, ¿no? En otras palabras, cualquier mecanismo que pueda trastocar o limitar esa libertad, como es el papel del Estado, queda completamente al margen. Por eso él ha planteado una reducción, por no decir una destrucción radical del Estado argentino, ¿no? Entonces, por ahí va un poco la línea de lo que él ha venido diciendo en los últimos meses. Ahora, la única referencia a pensadores que lo han influenciado que ha hecho hoy es la figura de Juan Bautista Alberdi, que fue un diputado y un escritor importante, pero que ha muerto hace más de 140 años, ¿no? Lo que pasa es que él hace referencia a este personaje porque él continuamente en su narrativa marca un antes y un después en el desarrollo argentino. Entonces él dice, hasta finales del siglo XIX Argentina era una potencia mundial, lo cual puede ser debatible, pero digamos tenía unos indicadores que posicionaba a Argentina en un nivel distinto al que tiene hoy. Entonces él hace referencia básicamente a pensadores de esos tiempos, digamos, que son los tiempos gloriosos de Argentina, mientras que también hace referencia que llegamos al siglo XX y gracias a los políticos que nos han gobernado los últimos 100 años han hecho que Argentina sea lo que es hoy, ¿no? Entonces por eso él hace continuamente referencia a personajes como Alberdi que de alguna manera representan, se encuentran circunscritos a un contexto mayor a los más de 120 años, ¿no? Atrás. Sí, es cierto, el padre de la Constitución de 1853, pero entre tanto han habido muchas otras constituciones en Argentina, como también en el Perú. Señor Vidarte, muchas gracias por sus primeras reacciones ante el discurso de victoria pronunciado hace pocos minutos en Buenos Aires por Javier Milei, quien ha ganado hoy con una diferencia mayor a la de 11 puntos a su rival peronista Sergio Massa. Gracias, señor Vidarte. Gracias a usted